opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, lo prometido es deuda. Esta semana se conmemora, tal vez, María Camila, oyentes y televidentes, uno de los hechos más dolorosos y terribles que se recuerden y que hayan ocurrido en la historia reciente de Colombia. Sin duda, sí. Por supuesto, usted no había nacido. Yo estaba muy joven. Estaba chiquito. Sí, estaba en la universidad, tenía 16 años. Saquen cuentas, esto ocurrió hace 40, cuando un comando de miembros, guerrilleros del M-19, se metieron a sangre y fuego por el parqueadero de la octava, de la carrera octava, antes de la Plaza de Bolívar, al Palacio de Justicia. En un hecho que ese grupo guerrillero, ese grupo subversivo, calificó como una acción revolucionaria para intentar presionar, hacerle un juicio al entonces presidente Belisario Betancur, con quienes estaban en un proceso de paz, y ellos decían que les habían incumplido. Exactamente. Que los estaban matando, que el gobierno no había cumplido y que había que hacerle un juicio. Pero en lugar de tomarse la Casa de Nariño, se tomaron fue el Palacio de Justicia y llegaron hasta la Corte Suprema. Digo que no hicieron lo de haberse tomado el Palacio de Nariño, porque es que la coincidencia es que en ese momento la Corte Suprema de Justicia estaba estudiando el tratado de extradición con Estados Unidos, que permitía el uso del más temible instrumento que en ese momento tenía la justicia y el Estado colombiano para frenar a los narcotraficantes, empezando por Pablo Escobar. Ahí está la radiografía perfecta. ¿Quedó bien el resumen? Sí. Falta mucho, pero esto para explicar en buena medida lo que pasaba, una toma financiada por la mafia, una toma que luego desencadenó una retoma igual o peor de sangrienta que la misma toma, que desencadenó en decisiones judiciales y sobre todo, sabe que en una cicatriz tan profunda, tan difícil no de borrar, de cerrar. Sí. Una herida con una llaga que aún, repito, no sana. Usted se sabe la historia perfecta porque usted la vivió, Juan Roberto, pero lo que yo he vivido es eso segundo. Desde que yo nací, he escuchado cada 6 y 7 de noviembre el dolor de las víctimas, esa falta de memoria y de reparación que después de 40 años seguimos recordando, y yo creo que vale la pena escuchar esas voces, Juan Roberto, porque esto es de no creer. Yo paso casi que todas las semanas por ese punto por donde entraron las tanquetas, por donde incendiaron la sede de la representación máxima de la justicia en Colombia, y hoy hacemos ese homenaje a quienes murieron, a quienes se desaparecieron y a quienes hoy todavía dicen que no se ha hecho justicia. Eso que usted dice, María Camila, es tal vez lo más importante. Es un tributo a las víctimas. Así hemos titulado el especial en Noticias Caracol y en Blue Radio a propósito de estos 40 años. Oiga, ¿sabe qué le recomiendo? Señora. En la biblioteca Luis Ángel Arango hay una exposición que se llama 40 veces noviembre. Y yo creo que para mi generación... Esa es la que hizo el Consejo de Estado. Entiendo sí, que señor. El Consejo Mire, de Estado se me pone la piel de gallina porque uno ve esa exposición en la manera en la que se montó en ese espacio de la biblioteca, donde siempre hacen las exposiciones, y yo creo que para mi generación y los jóvenes de ahora que no tienen de pronto la claridad de lo que pasó esos 2 días, Juan Roberto, le abre los ojos a uno sobre episodios que de pronto nosotros no vivimos, pero que nos marcaron y hacen del país lo que es hoy. La recomiendo de verdad. Claro que sí, 40 veces noviembre. Y en medio de esas 40 veces, pues hoy, 40 años después, cuando estamos conmemorando esta semana este doloroso episodio, lo ocurrido y rindiendo tributo a sus víctimas, en Noticias Caracol tenemos un especial que va desde esta noche, domingo, y mañana lunes tendremos una edición especial que irá hasta el próximo viernes. Y la semana entrante hablamos de Armero, que son también 40 años, porque a la semana ocurre la tragedia natural espantosa de Armero, donde perdieron la vida más de 25.000 personas. Pero sobre Palacio de Justicia, le decía, hay muchas postales, muchas, recuerdos, testimonios, y esas postales tienen que ver con voces. Arranquemos con una. Esta particularmente lo conozco y sé de su calidad humana y profesional. Carlos Barragán Rosso habló con el fotógrafo de la agencia France Press, que fue uno de los fotógrafos que cubrió en ese momento el holocausto del Palacio de Justicia, la toma y la retoma. Habló con Carlos de esas imágenes inéditas y de esas fotografías que aún no se borran de su memoria.
Cuando sucedieron los hechos a las 11 de la mañana, inmediatamente hicieron un cordón de seguridad. Y en el cordón de seguridad no había por dónde pasar. Entonces yo di la vuelta por la cesta, por al frente del palacio, por el Congreso, por la parte de la octava, y por ninguna parte podíamos, los periodistas, todos, era buscando un sitio de donde poder trabajar. Y finalmente nos ubicamos frente a la Casa del Florero, porque nos dimos cuenta de que el ejército se tomó la Casa del Florero y de ahí están empezando a sacar gente. Entonces, lógicamente, el sitio era ahí, y ahí nos quedamos, día y noche. Y ahí vimos todo lo que pasó y escuchamos todo el traquetreo de las metralladoras, los bombardeos, los incendios. Desde ahí nos lo encontramos absolutamente todo. Había un momento en que el ejército nos hacía desplazar a todos hacia la carrera sexta. Uh-huh. Y en ese momento que nos hacían desplazar a la carrera sexta, llegaban carros del ejército, sacaban gente de la Casa del Florero y se lo llevaban. Y después de que ya volvían a despejar la vía, ahí sí nos volvían a dejar pasar. Pero uno no veía a quién se llevaban y por qué se llevaban, y nada, ahí no había nada que hacer, sino seguir ahí en la Casa del Florero, poniendo nuestros lentes hacia el frente, a ver qué pasaba. Y uno como fotógrafo, pues buscando sitios a ver dónde encontrar la mejor imagen. Pero uno no hacía más sino, al menos yo, disparar fotos, y disparar. Hablemos, Rafa, de estas fotografías que son inéditas y que solo se conocen hasta casi 40 años después de la toma. Pues hombre, en esa época yo tenía 2 cámaras. La una era del periódico y la otra mía, personal, que era una Pentax, en esa época, de rollos. Y las fotos del periódico de la agencia Fraspress, donde yo trabajaba en esa época, pues yo mandaba los rollos con un mensajero. Y con mi otra cámara yo me quedaba tomando mis fotografías. Así logré tomar toda esta cantidad de fotografías. ¿Qué pasó con las fotografías? Terminó lo del Palacio de Justicia. Revelé los rollos. Entonces, ¿qué pasó? Lo revelé, pero no vi lo que tenía, porque no tuve tiempo de ver lo que tenía. Porque inmediatamente a los 2 o 3 días, o a los 8 días, sucedió lo de Armero y corra para Armero. Y en Armero estuve 8 días. Entonces, también la misma operación, mandé fotografías y con mi cámara otra tomé fotografías de Armero. Cuando ya regresé de Armero a Bogotá nuevamente, también cogí y resguardé los negativos. Ya se me habían olvidado los del Palacio de Justicia, se me habían olvidado los de Armero, y me fui a recorrer el país a cubrir orden público, porque yo era enviado especial, yo cubría orden público. Entonces, así duré mucho tiempo, cubriendo para los diferentes medios el conflicto en Colombia. Y pues lógicamente todo esto pasó a último plan, y así se me quedaron. Quedaron guardados ahí y se me olvidaron completamente los negativos. Con otros negativos, con otros archivos de otras cosas, yo las guardé en una caja. Y cada 2 o 3 años yo hacía inventario de las cosas mías, y cada 2 o 3 años intenté botarlos. ¿Esto para qué? Y eso que uno va guardando y va botando sus archivos. Uh-huh. Pero no sé por qué se salvaban esos negativos. La verdad no sé, volvían y quedaban ahí porque yo no los había visto. Hace como unos 3 años me puse a revisar para botar nuevamente mis archivos viejos. Y fue cuando me puse a mirar los negativos y dije, pero ¿qué hay esto? Aquí hay algo raro, esto hay que verlo. Y como ya ahí la tecnología nos permite ver lo que tenemos guardado, entonces mandé digitalizar los negativos y me los dieron, los pasé al computador. Cuando yo me pongo a ver el material, me sorprendo yo mismo del material que yo tengo. Porque me puse a mirar en internet, me puse a mirar en todas partes los archivos de la toma del Palacio de Justicia, y no había nada parecido a lo que yo tenía. Entonces yo me sorprendí con este material, dije, ¿qué yo hago con este material? Uh-huh. Y fue cuando tomé la decisión de entrar en contacto con el Centro de Memoria Histórico. Cuando yo entré al Centro de Memoria Histórico, ellos me atendieron muy bien, me abrieron los brazos, me explicaron que eso era voluntario, que no tenía ninguna retribución económica, pero que si yo quería colaborar pues con ese material, que lo hiciera. Y así lo hice. Lo entregué con el objeto de que ellos empezaran a hacer una investigación de foto por foto de quiénes están, cuál es el momento y todo el proceso. Ellos están haciendo ese trabajo. ¿Qué es la fotografía, Rafa? La fotografía es el mensaje más divino para retener la historia. La historia queda plasmada ahí en la base de la fotografía.
porque queda uno ahí de por vida, es congelar la historia. Para mí eso es lo que yo digo de la fotografía. Pero Juan Roberto, aquí en esta conmemoración también vale la pena hablar de aquellos que se salvaron de milagro, ¿no? Sí, sí. Que cuentan la historia porque justo pudieron salir del Palacio de Justicia para tomarse algo, para respirar, y una de esas historias es la de un mensajero, Pacho González Herrera. También hablamos con él en esta conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Yo me habían nombrado en comisión al Consejo de Estado y yo me desempeñaba como auxiliar de servicios generales en la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado. ¿Qué hace un auxiliar? Auxiliar de servicios generales era, el trabajo que me colocaban era ayudar a revisar los estados, porque como en ese tiempo no había computadores, todo era manual y máquinas de escribir. Entonces uno tenía que revisar la foliatura de los expedientes, tenía que dictarle al oficial mayor el número de proceso, folios, para qué estaba el proceso, si era para notificar o para... Aunque uno en ese tiempo, yo simplemente le dictaba lo que decía, pero yo no me entendía de más. Cuando terminaba entonces, como patinador en el edificio, suba, lleve, traiga, vaya, haga un mandado, lleve algún documento. Entonces, ¿Como una especie de mensajero? Como especie de mensajero. Y en ese trabajo de especie de mensajero, ¿qué pasó ese día? Bueno, ese día el doctor Víctor Villaquirán me dice, Pacho, vaya, tráigase los cheques del subsidio. Entonces, pues yo me fui efectivamente a traerlos y vine y se los entregué, pero resultaba que eran 5 cheques y yo llegué con 4, o sea, se me quedó un cheque allá en el ministerio. Entonces yo le dije, qué pena, doctor, pero yo me fui rápido a traerlo. Y efectivamente, pues allá estaba el cheque que me había quedado. Entonces, pues me vine corriendo y le entregué el cheque al doctor, a mi jefe. Entonces, yo después le dije, doctor... ¿Pero le tocó correr, Pacho? ¿Cómo así? Sí, en verdad a mí me tocó, pues correr no porque esto, sino por que yo dije, no, es irresponsabilidad, porque me mandan por algo y se me queda... se ha podido perder y entonces por eso yo tenía afán y sí. Yo llegué corriendo, le entregué, llegué sudando y le dije, doctor, me da permiso a tomarme una gaseosa. Entonces me dijo, claro, Pachín, ahí me decían Pachín. Entonces, claro, Pachín, vaya. Y me fui a tomarla efectivamente cuando pues uno siempre saliera por el sótano. Cuando en mitad de camino, entonces pues fue cuando presencié la entrada de los carros que se estaban tomando el palacio. Bueno, pues uno no sabía ni de quién era, pero después se sabía que era del M-19. ¿Qué fue lo que vio ahí cuando entró el carro? ¿Qué tipo de carro entró y cómo fue esa entrada? Yo iba como en la mitad en el sótano cuando escuché un ruido, un estruendo. Claro que antes esa camioneta tenía como un exhausto de esos que hace mucha bulla. Sí. Entonces, al mismo tiempo del ruido, yo escuché el golpe y era que esa camioneta, como una panel de la que iban a los laches en ese tiempo, tenía un mataburro. Sí. Y con eso tumbó la barda de donde estaban los vigilantes. Y detrásito iba otra camioneta pegada, carpada, como una Dodge 100. Y ahí iba gente pues como acuclillados o algo, pues, y inmediatamente empezó a sonar disparos, o sea, como ráfagas. Sí, ráfagas, y eso era como minibús o no sé qué. Y yo al ver o sea, ese ruido de que se estaban entrando, yo lo que hice fue botarme entre mitad de unos carros viejos que habían al lado izquierdo. Y me estuve ahí hasta que ellos pasaron, porque eso tenía como en L la entrada. Y a lo que voltearon, pues yo me salí
por la carrera octava, al frente que había un banco que era el Banco Cafetero. ¿Salió corriendo o cómo, Pacho? Sí, ¿Cómo? o sea, y sí, yo salí corriendo. Apenas voltearon, pues yo salí corriendo y hasta asustado y todo. Claro. Y salí y me metí allá al banco. Y ahí pues me estuve un rato, después entonces ya me sacaron porque ya cerraron. Y yo pues me pasé para el frente al Capitolio, estuve un buen rato, después entonces ya se empezó a llenar y me pasé para enseguida en un colegio esquinero. Al San Bartolomé. San Bartolomé. Sí, entonces. Francisco, y cuando usted ve que se bajan de esos camiones, ¿cómo venían armados estas personas? Lo que pasa es que dice, o bueno, ahí me consta de que los que venían en esa camioneta pequeña, o sea, esa camioneta carpada, ahí ya venían y de una vez, por eso estaba carpado, pero la parte trasera nomás estaba la carpa hacia abajo, sí. Cosa que la pudieran levantar y eso en menos de nada se botaron de una vez disparando. O sea, pero usted no vio la primera, sino la segunda que venían las... No, la primera porque por el ruido. Sí. O sea, por el ruido tan tenaz y el golpe de la barda, porque eso era una barda siempre gordita y la tumbaron. Y pegadito iba el otro carro. Entonces sí. Y de ahí se bajaron los guerrilleros. Y ahí se bajaron los de la camioneta porque de adelante sí, ahí eso se veía que tenía ventanas y algo como tapado. Entonces yo digo que de pronto era armamento o algo, no sé, ahí sí no sé, pero lo llevaba tapado o algo. Y la de atrás sí, pues esos fueron los que de una se bajaron y empezaron a disparar a los vigilantes, o sea, lo que encontraron. Cuando ya voltearon, pues ahí sí, yo no vi más porque no, yo me salí de una. Hablemos de antes de la toma. Se escuchaba que la guerrilla del M-19 tenía la intención de llegar al palacio. Pues lo que pasa es que ahí no se escuchaba nada porque eso fue en cuestión de segundos. Pero sí se sabía mucho antes porque mandaban mandaron sufragios. Y yo me acuerdo que a un doctor, Joaquín Vanintello, a él le llegó un sufragio, o sea, una flor o algo que era como alargadito en una caja y después fue que supe que eso era una amenaza. Entonces fue cuando, eso vino siendo como 10 días antes, como 10, 15, fue cuando la semana anterior metieron aquí PM, ejército, o sea, era ejército, no sé si era de guardia presidencial, no sé, pero era ejército. Estaban vigilando. Vigilando y más o menos duraron como una semana y después resultó que ya no había nada de vigilancia, sí, pero no soldados. ¿Ese día había vigilancia? Ese día no había ejército, o sea, ejército no había pues la seguridad común y corriente, o sea, pues dicen que en ese tiempo había mucho DAS era el DAS y de civil, pero uno no le constaba. ¿Encubierta? Sí, pero pues eso decía, pero pues uno no veía, y el resto era vigilante, los vigilantes, como estar ahora. Otra voz, otra postal, la de Orlando Arrechea Ocoró. Él no solamente se salvó, sino que también fue testigo de excepción de ese oscuro episodio, no solo el de la toma, sino el de la retoma y el de la detención y tortura arbitraria, sí, de muchos de los sobrevivientes el día 6, el día 7 e incluso el día 8 de noviembre. Aquí su testimonio. 11 de la mañana estábamos en la secretaría, salimos a la parte del fondo de la cafetería, que lo hacíamos por lo general casi todos los días a las medias 11, que llama uno. Costumbre pues de su empanadita, su cafecito o su gaseosa, un refrigerio. Cuando usted va regresando a la oficina, ¿qué sucede? Nosotros levantamos de la cafetería, por el pasillo a la oficina, llegamos a la puerta de vidrio, cuando miramos escuchamos ruido en la parte de atrás de la cafetería, los platos volaban para todos lados, no sabíamos qué pasaba y miramos, entonces digo, algo pasó. Cuando regresamos a la oficina, estaban varios periodistas, estaba Álvaro Almanza, estaban varios sentados en una banquita que había ahí esperando pues. Ellos todos los días llegaban allá a esperar. ¿A buscar noticias? No, a esperar el suceso, porque
se sabía que la corte iban a tomar. Entonces ya todos los días iban allá a esperar el momento exacto, que como se dice vulgarmente, ¿cierto? ¿Era un secreto a voces? Todo el mundo lo sabía. La cafetería todo el mundo hablaba de eso. Pero lo que nunca nos imaginamos fue que fuera a tener esas dimensiones que presentaron. Nunca nos imaginamos, nunca. Ya estamos en la toma y ¿a dónde se protege su merced? Ingresé a la oficina, que la oficina nosotros era como un laberinto. Me tocó acostarme en la mitad de la oficina. Me recuerdo muy bien que coloqué una poltrona como esta de cuero y ahí protegí la cabeza. Estaba el doctor Esteban Vendel, estaba Fabio Espitia, estaba Luz Fabián Romero, Joselín, Chacho de Leji y el doctor Quijano. ¿Quién los rescata a ustedes? Nos rescató, no recuerdo si fue el Lazo o no recuerdo que fue uno de vestido de negro. Hay un pedacito muy importante que nunca se me olvida. Que estábamos acostados y colocaron una escalera hacia la parte de arriba. Sacaron a la esposa de Jaime Castro y sacaron al hermano del presidente Belisario, ¿cierto? Nos dijeron, ya venimos por ustedes. Todavía lo estamos esperando que nos van a rescatar. Que nunca regresaron a rescatarnos. Se tardaron horas y horas. Sí, lo que sacaron a esos personajes, nunca regresaron por nosotros. Orlando, cuando lo sacan, usted dice, bueno, nos salvamos, me imagino. ¿Qué? Pues una alegría cuando abrimos la puerta del palacio. Lo sacaron pegado a la pared, caminando con las manos así. Salimos todos en fila india, como dice vulgarmente. Salimos, nos llevamos, pasamos la séptima, la casa del florero, vamos allá, vemos los documentos, a la izquierda, a la derecha. Se da cuenta como usted reparte ganado en una finca. Para acá los terneros, para acá las terneras, ¿sí o no? Así fue. ¿Cuántos años tenía Orlando en ese momento? No recuerdo. Estaba joven. Unos 20 y pico, 28 años, 30 años más o menos. Y esperando pues que nos llamaran y todo. Y yo estaba cuando ya como a las 6, 7 de la noche, me dicen al segundo piso, los más jóvenes, una muchacha de la sala civil y otras salas nos echaban para el segundo piso. ¿Y allá otro interrogatorio o qué pasó, Orlando? Allá empezó eso como un poquito feo porque empezaron las acusaciones, pero ya más fuertes, trompadita pa, trompada viene, patada va, patada viene, y así, arrendamiento que llaman ellos. ¿Y qué le decían a usted? ¿Que confesara quién era o qué? No, que yo era guerrillero, de frente me dijeron que era guerrillero, pero que era del Cauca. ¿Y ahí cuánto tiempo dura ustedes, Orlando? Ahí estuvimos de esa hora hasta el otro día, 1 de la tarde, aproximadamente 1 de la tarde más o menos. Y eso fue horrible, toda la noche fue horrible, parado contra la pared. Y que el problema, más que todo el problema personal, fue de que yo nunca me quise colocar de espaldas, mano en la cabeza contra la pared, no pude, no quise. Por eso fue el problema con el que estaba comandando el operativo en el segundo piso, un coronel. Y ya saben cuál es. Ustedes saben cuál es el coronel. Inolvidable eso, Orlando. Tremendo fue eso. Sin tomar agua, sin ir al baño, parado todo el tiempo. Orlando, ustedes son demasiadas horas ustedes en la casa del florero, pero usted lo suben en un carro y ¿para dónde se lo lleva? Pero un momentico. Sí. Ya como a las... Yo estaba para grave, ¿cierto? Porque no me definía mi situación. Saqué una hojita, anoté mi nombre en papelitos. Cuando ya me sacaron, no les iba a poner mi vida, no había. Yo acá a uno empujones, inmediatamente el papelito lo tiraron los periodistas. Estaba Rodrigo Barrera, Rainel Beleño, Almanza, un poco periodista. Inmediatamente dijeron al aire, acaba de salir Orlando de tal, no sé qué, y lo que yo decía era que yo no estaba en la oficina. ¿Sí, no?
que yo no estaba en el Palacio de Justicia. Entonces cuando eso, ya los periodistas que me conocían, que eran mis amigos, divulgaron en directo, ya Juan Gozaín ya dio la noticia que ha salido, ya no es tal. Entonces ya me subieron a un carro y pa' Usaquén. Mi familia va a buscarme por todos lados, que no estaba allá, no estaba en ningún lado, que no aparecía, como está documentado. Yo ya sabía lo que iba a hacer conmigo, yo sabía. Usted sabe que yo sabía ya. Cuando usted llega allá a Usaquén, ¿pasa lo mismo, el mismo ablandamiento de...? Cuando llegamos a Usaquén, afortunadamente me encontré con un primo, que estaba como delante de guardia ahí. Cuando él me vio se sorprendió. Sí, inmediatamente cogió y avisó a mi familia que yo acaba de llegar allá. Sin embargo, me echaron para caballerizas. Llegamos allá, el escapulario, delincuente. Sí. ¿Y qué pasó con usted, Orlando? Llegamos allá, interrogatorio va, interrogatorio viene. Las mismas torturas, creo que fue más fuerte. O sea que es una tortura más fuerte, horrible. No quiero ni recordar eso ya. ¿Lo golpeaban? Imagínese usted. Los golpes era lo mínimo que decían a uno. Era lo mínimo ya. ¿En qué momento Orlando puede demostrar que es Orlando Arrechea y le dicen, bueno, nos lo vamos a llevar para otro lado? Yo soy muy creyente. Yo creo que mucha gente no confía en que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Yo soy muy agradecido a Diosito, le digo. Yo pensé que ella me iba a morir. Diosito mandó esos ángeles para que un personaje ya me salvara la vida. ¿Lo reconoció? Dijo, yo sé quién es. No, uno de ellos allá, o sea, él le dio una orden que llegue él conmigo y no la cumplió. No la cumplió. ¿A él le dieron la orden de sí, que...? No, una orden que le dieron. No recuerdo ahorita. Le dio una orden, pero yo creo que es lo que me salvó. Y ahí ya nos sacaron, ya. Otra vez al Teatro Patria, nos sentamos en la parte del andén. Como está documentado, entonces me mandaron para la cesta para que me buscaran antecedentes y me soltaron. Y así fue. Y allá cuando lo soltaron, ¿qué le dijeron, Orlando? Qué pena con usted. No me podía soltar porque no tenía documentos. Me mandaron para allá, ya todavía me tocó amanecer. Y menos mal que llegué. Oiga, Dios es tan grande que llego allá y me encuentro con un amigo mío allá que trabajaba creo que trabajaba de guardia, no sé si en la policía o en la fiscalía. Y él me dijo, venga para acá, y me sacó allá del calabozo, me sentó en una banquita allá. Y hasta el otro día que un familiar fue al Ministerio de Hacienda, pidió un certificado de sueldo, con el papel me soltaron. Opinión, análisis y mucho más aquí en